¿Desaparecerá la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿El por qué? Te lo diré a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. Amigos, ¿qué tal? Excelente miércoles y bueno, una noticia que está causando ruido por el trasfondo que tiene. Y es que el día de antier, un senador del PT promueve esta iniciativa para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos desaparezca o cambie de nombre, mejor dicho, para que se convierta en una defensoría del pueblo. Y es que es por todos bien sabido que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde su creación, ha sido polémica y sobre todo se ha caracterizado en muchos casos por defender delincuentes. Sí, esa es la impresión que nos da a millones de mexicanos, que le da más importancia a los derechos de los delincuentes que de la misma gente. Y esto está mal, porque es un órgano que debe de hacer y velar por todos por igual. Es un órgano que está muy limitado. Es un órgano que no puede sancionar. Lo único que puede hacer son observaciones. Es llamadas de atención. Pero que no puede castigar ni con cárcel ni con multas a ningún funcionario que violente los derechos humanos. Los derechos humanos en México hoy están plasmados en la Constitución. Pero en muchas ocasiones son pisoteados, son sobajados por funcionarios corruptos, por cualquier persona en general. Pero la comisión poco puede hacer. Si no es un funcionario de gobierno, un órgano de gobierno, el que viola tu derecho humano, no puede hacer nada. Y es ahí donde realmente se ve la inutilidad de este instituto, de este órgano autónomo, que de autónomo no tiene nada, porque tanto a nivel federal como a nivel estatal, las comisiones de derechos humanos responden a intereses particulares, a intereses de gobernadores, a intereses de incluso alcaldes. En México, el cambio empieza desde arriba y también el cambio en las instituciones. La Comisión de Derechos Humanos fue creada en el 94 por presiones de Estados Unidos para poder firmar el Tratado de Libre Comercio. Lo irónico está en que Estados Unidos es de los países que menos respetan los derechos humanos. Y aquí en México no hemos sabido bien cómo hacer esto. Por lo regular, solo se respetan los derechos de los delincuentes. Los mexicanos común y corriente como tú y yo tenemos miedo de las autoridades porque siempre se van contra lo que más nos duele, nuestro derecho humano. Y veamos esta propuesta de este senador del PT que pues se está lanzando duro contra la comisión. Dice, PT propone sustituir Comisión Nacional de Derechos Humanos por Defensoría del Pueblo. Alejandro González, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en el Senado, indicó que su fracción parlamentaria presentará una iniciativa con la que busca desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que será sustituida por una Defensoría del Pueblo, la cual fue planteada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y efectivamente, López Obrador en campaña propuso esto ante los pocos resultados que dan las comisiones de derechos humanos a nivel federal y a nivel estatal. Puedo decir que nos harían un favor, porque realmente las comisiones de derechos humanos no realizan bien su chamba. Les falta personal, les falta un marco jurídico que sustente sus hechos. Es muy parco, es muy ambiguo su marco jurídico. Cuando pudieran castigar y sancionar ellos y no otros órganos a los que violentan los derechos humanos, ahí sí otro gallo cantaría. Pero mientras, la verdad solamente sirven para engrosar nóminas y eso sí, gastar millones de pesos. De acuerdo con 24 horas, el coordinador petista refirió que se trata de una instancia inútil, pues carece de las herramientas así como del marco jurídico que se requiere. Al crear una defensoría del pueblo,
al hacer un enroque y convertir a la CNDH en Defensorías del Pueblo, le darías un marco jurídico mayor, porque eso sería ya obligación de senadores y diputados darles las herramientas para poder trabajar, porque a fin de cuentas, a quien más le convenía que no se respetaran los derechos humanos era al PRI y al PAN, que antiguamente eran mayoría en los congresos. Ahora con Morena esto cambia. Incluso ayer, por ejemplo, la comunidad LGTBI ya tiene el derecho a la seguridad social. Esto es algo que no se había pensado ni con el PRI ni con el PAN, porque son muy conservadores. Ahora sí que los derechos se están volviendo igualitarios. Es por ello que vamos a proponer la sustitución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por un órgano originario, como debió haber sido desde el principio, que es el Defensor del Pueblo, la Defensoría del Pueblo. González agregó que la iniciativa propone que las determinaciones de la Defensoría del Pueblo sean vinculantes, es decir, algo así como una sentencia, es decir, que las observaciones y determinaciones tengan un carácter coercitivo, tengan un castigo, por así decirlo, para que sí puedan cumplir con su función y evitar cualquier atropello del Estado y cualquier abuso del poder. Esto, pues obviamente, es parte del compromiso de López Obrador para acabar con la corrupción. Escuchemos al senador de viva voz. Problemática nacional. Y no lo está, reitero, no porque no quisiera estar, sino porque carece de los dientes necesarios. Es decir, sus decisiones no son vinculantes. Y ese es el tema central. En relación a algunas quejas que existen de que protege delincuentes, bueno, todos sabremos que las investigaciones, las indagaciones son polémicas, pero nosotros vamos a potenciar, a fortalecer la Defensoría del Pueblo para que se haga verdaderamente justicia y se proteja a las víctimas y no a los victimarios. Ya lo escucharon, que se haga justicia, una justicia que no llega en México. Tenemos muchos órganos que supuestamente buscan esto. Tenemos fiscalías, procuradurías, comisiones de derechos humanos, supremas cortes, tribunales, ONGs, etcétera, etcétera. Y la verdad, a cuentagotas se pueden dar los casos donde existe justicia. La Comisión de Derechos Humanos se ha visto siempre rebasada por la administración pública. Una administración que les manda. Por ejemplo, ¿qué ha hecho o dónde estaba la Comisión de Derechos Humanos en las investigaciones de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa? ¿Cuál ha sido su observación? ¿Y de qué ha servido? ¿Ha habido un cambio gracias a la CNDH? No, ninguno. O por ejemplo, la vivienda digna que te debe dar el Infonavit. ¿En dónde está la Comisión de Derechos Humanos cuando el Infonavit te cobra interés sobre interés sobre interés sobre tu vivienda? Una vivienda que debería garantizar el Estado. En la Comisión de Derechos Humanos, ese es un tema que nunca les ha pasado ni por aquí. ¿Y la censura? La censura que ha promovido el gobierno represor de Enrique Peña Nieto a través de la Ley de Seguridad Interior, a través de callar las voces de periodistas como Carmen Aristegui, como Gutiérrez Vivó, que desde la época de Calderón se tuvo que exiliar en Estados Unidos, esto porque los gobiernos estaban a favor de su censura. Ahí la comisión no hizo ninguna observación, se quedó impávida y callada. Y ejemplos hay muchos. ¿Dónde están la gente de la comisión, sus supervisores, sus visitadores, cuando, por ejemplo, sabemos de autoridades, llámense policías o supervisores, que ven a una persona vendiendo en la calle y les arrebatan su producto, los lesionan, los tratan como delincuentes? ¿En dónde está la Comisión de Derechos Humanos? Hace un año pasó esto en Campeche. Policías agreden a personas indígenas que vendían sus artesanías en la calle. Y la comisión brilla por su ausencia. Simplemente le da la razón al gobierno. Es que no tenían permiso.
que son gente que con trabajo pueden comer. Y los permisos son carísimos. ¿Dónde está la Comisión de Derechos Humanos? Ah, eso sí, no detengas a un delincuente peligroso porque lo tienes que llevar con esposas, con terciopelo, para que no le lastime las muñecas. Le tienes que meter en una celda cómoda porque se puede ver hostigado. Le tienes que decir 1000 cosas. Ah, no detengas a un político porque si dices un nombre o llegas a tener un fallito en su investigación, ah no, Derechos Humanos interviene y sale libre. Es ahí donde funciona Derechos Humanos. Se ha vuelto cómplice de corruptos, se ha vuelto cómplice de delincuentes. La Comisión Nacional de Complicidad Humana se debe llamar. Honestamente, es poco funcional. Una Defensoría del Pueblo tendría un sentido mayor, sobre todo al darle el carácter coercitivo, al darle herramientas para poder sancionar, porque el mexicano hoy ya no cree en la Suprema Corte, hoy ya no cree en las fiscalías, hoy ya no cree en los jueces. No, esto se acabó. ¿De qué nos sirve que en la Constitución haya tantos derechos humanos si no son defendidos, si no son asegurados estos derechos? La verdad es que es letra muerta en papel. Honestamente, se me hace una propuesta interesante. Y me dirás, oye, ¿cómo puedes decir esto tú como abogado? Porque como abogado he visto las violaciones y vejaciones en contra de los derechos humanos. Y México tiene que ir creciendo. No se puede estancar en esta materia. No necesitamos elefantes blancos como estas comisiones. Necesitamos un órgano operativo que sí dé resultados. Ya no más defensa de delincuentes. Necesitamos garantía de nuestros derechos fundamentales. Sí, de esa manera se dará esta cuarta transformación. Les dejo el video, denle like, comenten y compartan para que más gente se entere y sobre todo para que más gente opine de este tema. ¿Qué opinan? ¿Nos hace falta la Comisión de Derechos Humanos? Ustedes tienen la última palabra. Los invito a que vean el próximo video. Ya saben que se va a poner bueno. Va que va.